Hola, bienvenidos a un video explicativo sobre la costumbre. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Américas de primer año de Derecho. Este video es parte de la cátedra de Introducción al Derecho Privado, LEX 101-101, a cargo de la docente María Paz Yáñez. Nosotros somos Luis Leighton, Felipe Saldaña, Carolina Bustamante, Elizabeth Ramos y Jorge Farías. La costumbre. La costumbre o el derecho consuetudinario, como fuente del derecho, su principal característica es que es una fuente de derecho no escrita. Al no estar escrita, se transmite de forma oral y emana siempre de una comunidad de personas mediante el consenso, la cual se pasa de generación en generación. La doctrina de la costumbre jurídica fue una fuente de derecho en el derecho romano, elaborada por los glosadores de la época. Llevaba el nombre de mores maiorum, que significa normas de los mayores. Esto no iba en contra del derecho oral ni del escrito, que se implementó más tarde. Al contrario, se respetaba, ya que las 12 tablas acogían la costumbre como parte significativa de la ley. Más tarde, con los canonistas, que significa doctos en el derecho de la Iglesia Católica, se expresa una fórmula latina, interverata consuetudo et opinio iuris. La interverata consuetudo es el aspecto perceptible o material de la costumbre jurídica. Se refiere a la práctica general de actos con un antiquísimo origen. Mientras la opinio iuris es el criterio aceptado y compartido por la colectividad de que esos actos tradicionales son obligatorios, al punto que el no cumplirlos implica transgredir el deber jurídico. Como se ve, en esta teoría se destacan dos ingredientes de la costumbre: el objetivo o material y el subjetivo o anímico, también llamado espiritual. La costumbre requiere de larga tradición, es inveterada, ha de ostentar la adhesión de los progenitores ya desaparecidos para ser respetada como precioso legado. No hay tampoco en este orden regla fija. En el derecho romano, la antigüedad debía alcanzar a los 100 años para ser repudiada costumbre inmemorial. En las partidas se precisaba 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. En el derecho canónico se exige 30 años continuos y completos. También se puede citar a Savigny como fuente de derecho en cuanto a la costumbre, quien sostiene que la costumbre es espontánea mientras la ley se reflexiona. Ahora hablaremos de los tipos de costumbres jurídicas. Existen tres clases de costumbres. La primera es según ley. Se le conoce también como costumbre interpretativa, ya que aplica o desarrolla lo establecido por una norma jurídica. Es la ley que le otorga su vigencia a la que le faculta para regular un asunto específico. Después, en segunda posición, tenemos la preter leyem, que la costumbre establece cuál es la regla aplicable a situaciones que bien no tienen legislación por parte del jurista o en el caso de lagunas legales. El artículo 1 del Código Civil Español dispone lo siguiente: la costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. También el artículo 1287 del Código Civil se dispone que el uso y la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en esto la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. Si observamos la costumbre como una parte esencial del derecho, es decir, del ordenamiento jurídico, esto facilita una propuesta y una manera distinta de explicar el rellenar lagunas con la costumbre, o el llamado derecho consuetudinario. Así, la costumbre, como herramienta para rellenar lagunas de ley, no sería más que un ejemplo claro de autointegración. Después, en tercera y última posición, tenemos la contraley. La costumbre dice lo contrario de lo que establece la norma legal.
Lógicamente, este tipo de costumbre es muy conflictiva y discutida. No está nada clara para que sea aplicable y existen teorías muy dispares en este tema. En los códigos no se acepta esta opción, ya que se parte de la base de que la ley está por encima de la costumbre, jerárquicamente hablando. Para muchos estudios, la ley se coloca en un estrato superior a la costumbre y por tanto no tiene sentido que se dé validez a costumbres que son contrarias a la que estipula la ley. Elementos de la costumbre. La existencia de la costumbre depende de la presencia de dos elementos. Elemento objetivo o material. Para que se dé este elemento, la costumbre debe reunir los siguientes caracteres. Ser uniforme. ¿Qué quiere decir? Que el hecho o comportamiento tenga siempre las mismas características. Ser constante. Que se lleve a cabo sin interrupciones. Largo uso. Que se practique por un periodo de tiempo más o menos prolongado. Generalidad. Que el hecho sea practicado por toda la comunidad o por la mayoría de ella. Y la publicidad, que el hecho sea conocido por todos. También está el elemento subjetivo, psicológico o espiritual. Se da cuando existe la firme creencia por parte de la comunidad de que el hecho practicado es una necesidad jurídica y que, por lo tanto, es obligatoria. Clasificación de costumbre jurídica. Primero es según su materia, que puede ser su costumbre civil, por costumbre administrativa, costumbre mercantil, costumbre internacional, etc. También según el territorio en que rige, es donde tendrá importancia para sus fines. Aquella clasificación que delimita la costumbre en razón de un factor territorial, determinándola como costumbre local, que la costumbre local es aquella que rige en una localidad o parte del territorio de un estado. Después trasciende la clasificación en atención al país, en que se practica volviendo a la costumbre nacional. ¿Y qué es la costumbre nacional? Es aquella que rige en la totalidad del territorio de un estado. Y por último, la costumbre internacional, que la costumbre internacional es aquella que rige las relaciones entre estados.